Mi nombre es Cristina Zúñiga y yo voy a exponer métodos para resolver problemas de razones y proporciones. Si bien conocemos, la razón es la comparación de dos cantidades, en cambio la proporción es la igualdad de dos razones. El ejercicio nos dice, un plomero y su ayudante reciben por la instalación de tres sanitarios $270,000, lo que se reparten en razón de 7 a 2. ¿Cuánto dinero recibirá cada uno? Primero necesitamos formar la ecuación para poder encontrar la constante k. ¿Cómo formamos esta ecuación? Nos dice que está a razón de 7 a 2, lo cual nos queda 7 por k, que es la constante, más 2k, que es igual a los 270,000. ¿Por qué los 270,000? Porque es el valor total de los dos. Pasamos a operar 7k más 2k, 9k igual a los 270,000. Despejamos k, que nos queda 270,000 sobre 9. ¿Por qué sobre 9? Porque 9 que está multiplicando pasa a dividir. Como resultado tenemos k igual a 30,000. Ahora reemplazamos en la razón. 7 por 30,000 nos da un valor de $210,000 y 2 por 30,000 un valor de $60,000, lo cual es la respuesta. Nos quedaría, el plomero recibe la cantidad de $210,000 y el ayudante de $60,000. ¿Cómo sabemos que está bien hecha? Porque comprobamos con la propiedad A por D es igual a B por C. 7 por 60,000 nos da un valor de 420,000 y 2 por 210,000 nos da un valor de 420,000, lo cual está bien hecho. También tenemos la proporción directa, que quiere decir que si una magnitud aumenta, la otra también, o viceversa. El ejercicio nos dice, Carolina trabajó 3 horas y ganó $8,100. A esa razón, ¿cuánto tiempo le tomará para ganar $27,000? Primero formamos la proporción. Por 3 horas trabajadas dice que se gana $8,100. Abajo ponemos la incógnita, que es el valor desconocido, por el valor de los 27,000. Pasamos a multiplicar en X. ¿Por qué multiplicamos en X? Porque es una proporción directa quedándonos así. 8,100 por X es igual a 27,000 por 3. Pasamos a operar despejando X. X es igual a 81,000 sobre 8,100, que nos da un valor simplificando de 10. La respuesta es, Carolina debe trabajar 10 horas para ganar los $27,000. Como podemos observar, aquí aplicamos la operación en X porque es una proporción directa. Ahora vamos a la proporción inversa. Dice, si una magnitud aumenta, la otra disminuye. El ejercicio es el siguiente. 36 pintores se demoran 12 días en pintar un edificio. ¿Cuántos días tardarán 24 pintores en realizar el mismo servicio? Lo mismo, vamos a formar las dos razones. Dice que por 36 pintores se demoran 12 días. Por 24 pintores, ¿cuánto se demorará? Colocamos de incógnita. Como podemos observar, es inversa, ya que entre más pintores, menos días. Entre menos pintores, más días. Lo que pasamos a invertir una de las razones, quedándonos como resultado 36 sobre 24, invirtiéndole X sobre 12, y ahí sí también pasamos a multiplicar en X, lo cual nos queda X es igual a 36 por 12 sobre 24. Operamos y nos da el valor de X es igual a 18. Como respuesta tenemos, los 24 pintores se demoran 18 días. Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Evelyn Cruz y le voy a hablar acerca de los números decimales. Un número decimal es aquel que tiene una parte entera y otra parte decimal, ambas partes separadas por un separador decimal que puede ser una coma, un punto o un apóstrofo. El número decimal es una forma de escribir una fracción. Por ejemplo, 12,64, en donde la parte entera se ubica a la izquierda del separador decimal y la parte decimal se encuentra a la derecha del separador decimal. Vamos a ver algunas características. Si un número decimal se divide por el mismo número, el cociente es 1. Si una fracción decimal se multiplica por 0, el producto será 0. El producto de dos números decimales siempre es el mismo, sin importar el orden en el que estén. Vamos a ver también lo que son clasificaciones y tipos. Tenemos lo que es el decimal exacto o finito, decimal infinito no periódico, decimal periódico puro y decimal periódico mixto. También encontramos lo que son operaciones con números decimales, como por ejemplo suma, resta, multiplicación y división. A continuación veremos algunos ejemplos de ellos. Como se puede apreciar, tenemos unos números que su solución sería 0,58 centésimas. El siguiente ejemplo es un decimal periódico puro, ya que su parte decimal se repite indefinidamente. Y por último, tenemos lo que es un decimal periódico mixto. En esta parte periódica no está enseguida de la coma, así como podemos observar en el ejemplo. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Viviana Lincango, formo parte del grupo K de Matemáticas y yo le voy a hablar sobre la divisibilidad. Ese fue mi tema a escoger y el nuevo método que le voy a explicar es para el número 17. Un número es divisible por 17 si
si la suma de sus cifras multiplicada por el número 1, que viene a ser el primer término, más la cifra de sus decenas multiplicada por el número 10, que viene a ser el segundo término, más la cifra de sus decenas multiplicada por el número menos 2, es decir, su tercer término es igual a 0 o es múltiplo de 17, quiere decir que esto es divisible para 17, como lo estoy marcando. Los divisores para 17 son los siguientes, que sería el 1 y el 17, obviamente. Los múltiplos de 17 hay una infinidad de números, pero en esta presentación solo trataremos algunos, que serían el 54, el 34, el 51, el 68, el 85, el 102, el 119, el 137, 157, 170, 187, etc. Para que no sea tan teórico y sea mucho más entendible, le pondré un ejemplo, que sería el 357. Empezamos, 35 menos 5 es 30, 5 por 7 es 35, 35 menos 35 es 0. Como se obtiene 0, el 357 es divisible para 17. Con otro ejemplo, 561. De igual manera se hace la operación 56 menos 5 da 1, 5 por 1 da el mismo número, 56 menos 5 da 51, como ya lo explicamos. Si se obtiene este número, el 56 sí es múltiplo de 17. Y esto quiere decir que este número sí es divisible para 17. Y así termina la explicación. Muchas gracias, licenciada. Mi nombre es Merly Vélez, soy del grupo K de matemáticas. Voy a presentar el tema operaciones con números enteros. El conjunto de los números enteros está formado por los números naturales y sus opuestos, que son los negativos, y también el cero. Dado que los enteros contienen los números enteros positivos, se considera los números naturales como un subconjunto de los enteros. A continuación tenemos los ejemplos de multiplicación y división, como también lo tenemos de lo que es la suma y la resta, que son casi similares. Menos 4 menos 1, menos paréntesis, menos 3, menos 5, paréntesis. Aquí lo primero en que nos vamos a basar es en los negativos, ¿no? En lo que son, perdón, en lo que son los paréntesis, ¿ya? Es lo primero que tenemos que eh, romper, ¿no? Entonces bajamos menos 4 menos 1 menos, y resolvemos el paréntesis. Menos para menos es igual a menos. Signos iguales se suman y signos contrarios se restan. Entonces, 3 más 5 es igual a 8. ¿Y cuál de los dos es el número mayor? Es el 5, por lo tanto, iría en negativo la respuesta. Entonces, seguimos bajando menos 4 y menos 1, y menos para menos nos da igual a más. Como dijimos, signos iguales se suman, signos contrarios se restan. Entonces sería la respuesta más 8. Ahora nos resolvemos lo que es el 4 y el 1. Menos con menos es igual a más. Entonces, 4 más 1 es igual a 5. ¿Cuál de los dos es el número mayor? El 4. Entonces la respuesta va en negativo porque tiene el signo negativo. Bajamos del 8 más 8. Entonces, signos contrarios se restan. 5 menos 8 en 3. ¿Cuál de los dos mayores? Es el 8. Entonces la respuesta va en positivo. Buenos días, mi nombre es Tania Galarza y hoy hablaré sobre la regla de 3.
Es un procedimiento para calcular el valor de una cantidad comparándola con otras 3 o más cantidades. Regla de 3 simple y directa. Se aplica una regla de 3 cuando dadas dos cantidades correspondientes a magnitudes directamente proporcionales. Hay que calcular la cantidad de una de estas magnitudes correspondientes a una cantidad dada de la otra magnitud. La regla de 3 compuesta directa. La regla de 3 compuesta directa se emplea cuando se relacionan 3 o más magnitudes, de modo que a partir de las relaciones establecidas entre las magnitudes conocidas obtenemos la desconocida. Aquí podemos ver unos ejemplos. Por ejemplo, si 2 kilogramos de pera me cuesta 1,5 euros, ¿cuánto me costará 5 kilogramos? Podemos ver que aquí están los datos, pero nos falta el valor X, que sería el valor de 5, de los 5 kilogramos de las peras. Entonces, sería 2 quintos igual a 1,5, pero faltaría el valor X. Entonces, sería X igual a 1 por 1,5 sobre 2, que eso sería igual a 3,75. Este sería el valor que tendrían que pagar por 5 kilos de las peras. Aquí podemos ver también un ejemplo de regla de 3 compuesta directa. Aquí dice, si 5 grifos iguales durante 5 horas consumen agua por un valor de 20 euros, ¿cuánto nos costará 10 grifos iguales por 15 horas? Aquí tenemos los datos que nos muestran de los grifos, pero falta el valor de X. ¿Cuánto tendríamos que pagar por las 15 horas en 10 grifos? Entonces, como vemos, 5 décimos por 5 quinceavo es igual a 20 sobre X, que es el valor que tenemos que encontrar. Entonces sería X igual a 10 por 15 por 20 sobre 5 por 5 es igual a 120. Este sería el valor. Muchas gracias.